Les invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Vamos a seguir estudiando este libro, o considerándolo, hablando de él. Y espero poder terminar con todo el libro de Pedro. De a poquito vamos a ir avanzando cada domingo. Y el tema de hoy es no lo pases por alto, no lo pases por alto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, y ahí nomás hasta el 16. Del 13 al 16 son pocos versículos para tenerlo en cuenta y considerarlo. Pero vamos a orar al Señor. Padre del cielo, gracias por esta libertad que tenemos esta mañana de reunirnos. Y Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor Todopoderoso, tú eres Dios y no hay otro fuera de ti, Señor. Y delante de ti nos inclinamos y te adoramos, Señor, a ti. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos corrige, nos instruye. Y, Señor, gracias por todo lo que tu palabra hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el obrar de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, también. Gracias, oh Dios. Enséñanos también en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije la otra vez, esta carta de Pedro es una carta que está escrita justamente por el apóstol Pedro, como dice el título, y dice arriba epístola universal. Es universal porque está escrita a todos, a mucha gente, y en el versículo 1 menciona 5 lugares o 5 provincias de aquel tiempo, que era del Asia Menor, lo que es hoy día Turquía. Esa es la región donde se está dirigiendo el apóstol Pedro, donde había personas que eran creyentes. Muchos de ellos eran judíos que habían tenido que correr e irse por causa de la persecución, y ellos estaban en este lugar muy lejos y muy solos también, luchando con la persecución, luchando también con comenzar sus trabajos, lejos de su familia, comenzando tareas nuevas. Bueno, a estas personas él se dirige con toda esta carta. Y vamos a considerar este pasaje que tenemos hoy, que dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La meditación esta que puse aquí, y ahora usted me va a entender, no lo pases por alto. Y yo creo que Pedro estaba dirigiéndose a estos creyentes que estaban lejos y no quería que ellos se olviden y no pasen por alto la presencia de Dios, no pasen por alto la influencia de Dios, no pasen por alto el obrar de Dios. Y nosotros tenemos que entender que fuimos creados por Dios y nosotros fuimos creados como una criatura especial para tener comunión con Dios, para tener relación con Dios. Pero nosotros debemos entender esto, y hasta que no lo entendamos, hasta que no comprendamos esto cabalmente, que Dios nos hizo a nosotros para tener comunión con Él, no vamos a encontrar el propósito de la vida, el sentido de la vida. Y desafortunadamente nosotros como personas estamos llenando nuestras vidas con muchas otras ideas, intereses, valores, preocupaciones, compromisos, amores, tantas otras cosas que llegan a ocupar nuestro pensamiento, nuestro corazón. ¿Y Dios dónde queda Dios? Parece que no habría lugar para Dios en nuestra vida. Cuando Él nos hizo justamente para tener comunión con Él. Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para tener comunión con Él, para que el hombre pueda vivir, pueda entender el propósito por el cual Dios le hizo. Estamos muy ocupados.
muy ocupados y muchas veces no somos conscientes cuando Jesús se manifiesta a nuestro alrededor. No somos conscientes de las cosas que pasan alrededor nuestro. Mire usted, llegamos ahora a una fecha muy importante y decimos Navidad o decimos diciembre, pensamos en Navidad. Decimos Navidad, pensamos al fin del año, decimos diciembre. Pero cuando pensamos en Navidad, ¿en qué pensamos? Y una fiesta, una buena comida, amigos, familia, y pensamos en eso. Pero la Navidad es el nacimiento del Señor Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos Navidad. Pero muchas veces Jesús en la Navidad es como que está ausente totalmente. Y se podría celebrar una Navidad sin Jesús. Pero Navidad es Jesús. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque estamos tan ocupados que Dios sigue actuando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue queriendo hablarnos y nosotros lo ignoramos. Hay un caso muy patente de esto en el Nuevo Testamento, que es en Juan, capítulo 4, 10 y 11. Cuando Jesús se queda solo en el pozo de Samaria, viene una mujer a buscar agua. Y ahí hay un diálogo. Y en ese diálogo, la mujer habla con Jesús, pero no se da cuenta con quién está hablando. No entiende, no se da cuenta, hasta que al final Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y él se da a conocer, y la mujer estaba al lado de Jesús, al lado del mismo Dios hecho hombre, y no podía entender, no sabía con quién estaba hablando. ¿De dónde sos vos?, le dice. Si nuestros padres adoran acá, y los judíos dicen que ustedes, los judíos, dicen que adoran allá. ¿Y usted quién sos? Hasta que Jesús se da a conocer. Lo que resalta acá es este hecho de esta indiferencia, de esta apatía o de esta falta de comprensión. Dios está actuando al lado nuestro. Dios habla al lado nuestro. El tema, yo le estoy escuchando a Dios, Él está obrando alrededor mío, pero realmente, ¿estoy escuchando al Señor? ¿Es posible que usted o las personas que usted quiere, que usted ama, están pasando por alto a Jesús? ¿Están pasando por alto la voz de Dios? Es posible. Por eso el tema, no lo pases por alto. No lo pases por alto. Y creo que la preocupación de Pedro para los creyentes que estaban dispersos por allá, que ya no podía tener más cercanía, le estaba diciendo, hermanos, no lo pasen por alto, no pasen por alto al Señor, no pasen por alto a Dios en sus vidas. Dios sigue hablando. Y voy a leer el pasaje que leí recién en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Lo dice de esta manera. El verso 13 al 15. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Me gustó esta traducción de la Biblia porque me lleva naturalmente aquí, cuando tenemos que hablar y tenemos que predicar y enseñar, tratamos de hacer el mensaje, por supuesto, fundado en las Escrituras, pero con una referencia a la Biblia lo más fidedigno posible. Y de aquí salen tres temas que están en los mismos versículos. Miren el primero, y me llamó la atención con esto. Le está diciendo Pedro, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Bueno, en nuestra Biblia Reina Valera que tenemos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperad por completo. Hasta ahí nomás. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Esto justamente lo que quiere decir es esto, piensen con claridad y ejerciten el control propio. Creo que es un llamado de Dios a nosotros. Piensen con claridad, ceñir los lomos del entendimiento.
Claro, Pedro está haciendo una referencia a algo que ellos entendían. En el Oriente, los hombres usaban unas túnicas largas, y entonces cuando tenían que hacer ciertos trabajos, lo que hacían que recogían esa túnica, la ponían en la cintura y tenían más libertad de movimiento. Eso era cuando tenían que hacer un trabajo esforzado o algo en especial. Por eso dice que debían ceñirse. En Éxodo capítulo 12, verso 11, dice, y lo comeréis así. Cuando Moisés le está dando al pueblo de Israel las instrucciones para celebrar la Pascua, y dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. El pueblo de Israel tenía que estar presto, ya pronto, ya listo para salir. Entonces, ¿qué dice? Ceñidos vuestros lomos. Tiene que estar ceñida la ropa para estar listo, ¿no? Esto lo que nos dice Pedro, cuando dice ceñir los lomos del entendimiento. ¿Cómo hago para ceñir mis lomos del entendimiento? Bueno, pensar con claridad, ¿no? Necesitamos pensar con claridad para resolver nuestros asuntos. Realmente lo necesitamos muchísimo. Hoy día estamos bombardeados con tantos pensamientos, con tantas filosofías, con tantas cosas a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, que ya nos llegamos a turbar con todo lo que tenemos. Y creo que es muy apropiada la palabra de Dios para nosotros también, como para aquellos cuando le dice, bueno, piensen con claridad, piensen, no tomen todo lo que venga, piensen con claridad, ¿no? Y necesitamos claridad, y necesitamos pensar en primer lugar, para guiar nuestra vida, nuestro corazón, nosotros mismos, ser guiados por Dios. Necesitamos pensar. Pero necesitamos pensar también para guiar nuestro hogar. Necesitamos pensar con claridad para que nuestras palabras reflejen salud, sanidad, la presencia de Dios, santidad. El hombre bueno del buen tesoro del corazón sacará las buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Entonces necesitamos pensar con claridad. Ya lo dijo Pedro acá a los hermanos que estaban allí lejos, estaban batallando y luchando con el mundo, con un montón de cosas. Lo primero que le dice, piensen con claridad. No pasen por alto lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Para eso necesitan pensar con claridad. Lo necesitamos. Van a surgir preguntas. ¿Y cómo vamos a resolver las preguntas? Yo sé que hay preguntas que no las vamos a poder resolver. Y vamos a decir, bueno, cuando llegue a la presencia de Dios, Dios tendrá respuesta para esto. Pero necesitamos, para responder preguntas, necesitamos claridad para guiar a nuestros hijos, para guiar a los que están al lado nuestro, para dar una opinión certera, para dar una opinión saludable a los compañeros de trabajo que me hacen preguntas. ¿Y qué voy a contestar? ¿De qué manera? ¿Dónde voy a buscar los argumentos? ¿Dónde voy a buscar los fundamentos? Pues está en la palabra de Dios. Dice acá Pedro, no ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. La palabra sobriedad es no dejarse llevar por nada que controle el pensamiento. Y justamente es la misma palabra que se utiliza de ser sobrio cuando una persona pierde la sobriedad cuando está por efectos del alcohol. Una persona pierde la sobriedad, pierde el equilibrio y pierde el control de su vida. Una persona sobria es una persona que tiene control. No lo controla las emociones, no lo controlan los pensamientos, las filosofías. Es sobria. ¿Por qué? Porque su pensamiento está bajo la autoridad, bajo el control y la palabra de Dios también. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿no? Nosotros necesitamos, porque lo que dice acá, esperad por completo en la gracia. Es una esperanza, no una esperanza inactiva, es una esperanza activa. Yo estoy esperando, confiando en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a volver. Aquí hace referencia a la segunda venida de Cristo. Está diciendo, el Señor va a volver, el Señor va a venir. Confía en el Señor. Necesitamos renovar nuestro pensamiento, como dice Pablo en Romanos también, y ser transformados en nuestra mente. Necesitamos pensar de nuevo y pensar bien. Necesitamos oír a Dios también. La palabra de Dios dice esto, después oí la voz del Señor
en Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Necesitamos oír la voz de Dios para pensar sabiamente y pensar bien. En Hechos capítulo 9, verso 6, el Señor Jesús le habla a Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo de Tarso, en camino a Damasco, dice, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí vas a oír y vas a tener la instrucción en lo que quiero que hagas, le diría el Señor a Pablo. Nosotros necesitamos en nuestra mente una renovación, necesitamos cada día recibir y escuchar de Dios la palabra para que podamos pensar con claridad. Muchas veces no pensamos con claridad y nos dejamos llevar por lo que sale del corazón. Incluso la gente dice por allí, no, vos tenés que hacer lo que te dicta el corazón. Eso es lo peor que usted puede escuchar. Le digo la verdad, es lo peor que usted puede escuchar. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Cómo voy a escuchar a un perverso? ¿Me entiende? ¿Cómo voy a escuchar a un perverso? A un engañoso. No lo puedo escuchar. Pero la gente dice, escucha tu corazón, seguí el dictado de tu corazón. Ay, Señor. Claro, el que no lee la palabra de Dios y no toma la palabra de Dios en verdad, puede decir cualquier cosa. Tenemos que escuchar a Dios. No escuchar el corazón, escuchar la voz de Dios. Dios tiene para decirnos, porque Él es el único que conoce el corazón, el que lo corrige, lo endereza, lo guía, lo transforma. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría, de conocimiento, de fortaleza. Es la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios es la que me ayuda a pensar con claridad. Y necesito, porque nosotros al no pensar con claridad, tomamos decisiones equivocadas. Y bueno, y después sufrimos por las decisiones que tomamos. Y claro, después le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa. Siempre hay alguien para echar la culpa, no importa. Alguien va a tener la culpa, menos yo. Alguien tendrá la culpa. Pero en definitiva somos nosotros los que tomamos las decisiones. ¿Se da cuenta cuando Pedro le dice a los hermanos, paren un poquito, tomen esto en serio, piensen seriamente, piensen con claridad? Y la palabra de Dios es la que le ayuda a pensar con claridad. Hay una esperanza. Jesucristo va a volver. Él es aquel que está delante nuestro, a quien miramos, a quien seguimos, de quien hemos experimentado la gracia de Dios. Él es. Piensen con claridad. E incluso más, después dice, en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Como hijos obedientes, nosotros somos hijos de Dios. Y aquí tenemos que hacer alguna aclaración, seguro, porque hay un concepto en que todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Entonces todos vamos a ir a la presencia de Dios. Bueno, eso lo dice la gente, pero no lo dice Dios. Otra vez, encontramos, y es como seguir el dictado del corazón, ¿no? Son estos conceptos que se hacen populares y que aparece que fueran verdades populares, y ya tienen una verdad hasta canónica, ¿no? Que ya es un canon eso, ya es algo fidedigno, es así, esa es la última palabra. No, la última palabra es la palabra de Dios, no es la palabra de la sociedad. No es la palabra de la cultura, no es la palabra de la historia. La palabra verdadera es la palabra de Dios. Y cuando Pedro dice, como hijos obedientes, se está refiriendo a personas que han tenido un encuentro con Jesucristo. Mire cómo lo dice en el versículo 3, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Ahora yo le pregunto, ¿usted renació alguna vez?
¿Nació de nuevo? Y uno dice, bueno, pues yo nací hace más de 60 años, nací. Pero hace más de 50 años nací de nuevo. Una persona que nace de nuevo es una persona que es un hijo de Dios, porque ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y nosotros queremos que usted, si no ha tenido ese encuentro con Jesucristo, usted tenga ese encuentro con Él. Que todo el mundo es hijo de Dios y que todo el mundo va a ir a la presencia de Dios, lo dice la sociedad y lo dice la cultura general y la teología popular, diríamos, ¿no? La teología popular, esa teología que está en la calle, no está escrita en ningún lado, pero no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores y por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nadie va a ir a la presencia de Dios por causa de su pecado y no podemos entrar. Pero solamente porque Jesucristo murió en la cruz y Él mostró su misericordia y Dios muestra su amor para con nosotros, nosotros podemos experimentar un cambio y ser renacidos y ser llamados hijos de Dios y ser adoptados como hijos de Dios. La persona llega a ser adoptada como hijo de Dios, es la verdad que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, todos somos criaturas de Dios, porque todos nos hizo Dios, eso es una verdad, pero no todos son hijos. El Señor Jesús fue mucho más allá y fue mucho más duro. Cuando venían los fariseos, hablaban con Él y Jesús les dijo esta palabra muy dura. Dijo, ustedes son de vuestro padre, ¿se acuerdan? El diablo. Pues no, imagínese que a uno le diga que su padre es el diablo. Pero Jesús se lo dijo, como para que les quede claro, ¿no? Para que entiendan. Dios es Padre, pero Él tiene hijos que le han pedido a Él ser sus hijos, que le han pedido a Él perdón por sus pecados y le han dicho, Señor, quiero que seas mi Padre, quiero ser tu hijo, adóptame como tu hijo. Y cuando eso sucede, pasamos a una relación especial con nuestro Dios. Y dice aquí en el versículo 23 también, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? Otra vez, somos renacidos por una simiente incorruptible, es la palabra de Dios la que nos hace renacer, pero necesitamos, cada uno de nosotros necesita tomar este compromiso con Dios y entregar su vida a Jesucristo. Piensa con claridad, ¿no? Y como habíamos hablado en un principio, no lo pases por alto, no pases por alto el obrar de Dios. Para eso necesitas pensar con claridad. Y en segundo lugar, necesitamos algo más. No lo pases por alto, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. En la traducción viviente lo dice de esta manera. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. No vuelvan atrás, ¿no? Pensar con claridad. Y cuando pensaba en esto, lo dice, Reina Valera lo dice de esta manera, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahora somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿no? Ellos debían modelar sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la presencia de Dios en sus vidas, porque eran cristianos, llevaban el nombre, llevaban la impronta, llevaban la presencia de Dios en su vida. Lo que habían hecho antes, estando en su ignorancia, ya no es parte más de su vida ahora. Ahora, hay varias cosas que quiero mencionar respecto de esto. Vamos a ver en 1 Pedro 4:2 y dice, vamos a leer el 1. 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado.